Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy me toca dar a mí el devocional y seguimos en esa línea de los héroes de la fe y seguimos con Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y seguimos en esa línea y me gustaría contaros la historia de un joven para poder explicar este versículo un poquito más y poder sentarnos más en esa fe, en la fe verdadera, en la fe de creer en Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador y confiar en su provisión. Bueno, aquí va una historia y no la perdáis, que es muy interesante. Ahí tenemos a nuestro personaje de la historia. Su nombre es David y David está cuidando las ovejas de su padre. David está descansando y no se da cuenta que le acecha un peligro. Se va acercando poco a poco, un león feroz que quiere comerse sus ovejas. El león se acerca poco a poco y se va a comer una oveja. Y David escucha un ruido. ¡Bé! David da un salto y sale corriendo a ver qué pasa. David se da cuenta que es un león. Coge su cayado y sin pensarlo un minuto se abalanza sobre el león, porque tenía confianza de que Dios lo libraría. David tenía fe y confiaba en Dios. La confianza que David tenía en Dios fue lo que le dio la victoria sobre el león. Al día siguiente, David volvió a salir con el rebaño para que comieran. Y para la sorpresa de David, ¿sabéis con qué se cruzaron? Se cruzó con un feroz oso. El oso iba hacia ellos para comerse a las ovejas. Pero David, al verlo, cogió su honda y de un pedrazo mató al oso. David pudo recuperar a la oveja que se llevaba al oso. Y David, cuando terminó la jornada, se fue a su casa. Y allí estaba su padre esperándolo. David, cuando llegó a su casa, vio a su padre, que estaba muy triste. Y la tristeza de su padre era porque sus hermanos, los hermanos de David, estaban en guerra contra los filisteos y no sabía nada de ellos. Entonces el padre de David le dijo: David, coge estos panes y estos quesos y llévaselo a tus hermanos y me trae noticias de ellos. Entonces, al día siguiente, David se puso en marcha hacia el campamento que estaban sus hermanos. Cuando David se acercaba al campamento que estaban sus hermanos, se dio cuenta que un hombre muy grande, estaba retando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. David quiso luchar contra este gigante y fue a hablar con Saúl. David fue a hablar con el rey Saúl para decirle que él quería pelear contra ese filisteo gigante. Cuando Saúl escuchó esas palabras, le dijo a David: si tú eres un joven y este filisteo sabe mucho de guerra, te va a destrozar y te va a matar. Y David le contestó a Saúl: yo era pastor y cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando venía un león a comerse el rebaño, yo lo cogía y lo mataba. Cuando venía un oso y se quería llevar una oveja del rebaño, yo iba tras él, se la quitaba, y si el oso se ponía contra mí, cogía y lo mataba. Y de la misma forma que Dios me libró del león y del oso, de la misma forma me librará de este filisteo. Saúl le dio permiso a David para que peleara contra el filisteo. David cogió su vara, fue al arroyo y cogió 5 piedras
y fue hacia el filisteo. Cuando el filisteo vio que David iba contra él, lo tuvo en poca estima, porque vio que era un muchacho, que era un jovencito, y le dijo: ¿qué te piensas, que yo soy un perro para que vengas contra mí con palos? David le contestó al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza. David tiró con su honda y le dio al gigante en la frente, en la cabeza, y lo mató. David se acercó al gigante, le quitó su espada y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que el gigante había muerto y que David le había cortado la cabeza, salieron huyendo. Bueno, espero que os haya gustado la historia de David contra Goliat. Es una historia fantástica, una historia maravillosa, donde vemos que la fe de David le da la victoria frente a un león, frente a un oso, incluso hasta le da la victoria a un gigante de 3,5 metros. La verdad que vivimos en un mundo de dificultades, en un mundo de problemas, y la fe es el motor que mueve el poder de Dios, y tenemos que vivir en esa fe como David vivió. En nuestra vida se levantarán muchos gigantes, se levantarán muchos Goliats que quieren atemorizarnos, pero nosotros nos tenemos que levantar en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo, y decir que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es hora de poner en marcha esa fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Un cristiano tiene que orar, un cristiano tiene que leer la Biblia, y sobre todo la tiene que obedecer. Muchas gracias, ha sido un placer estar con todos vosotros y un fuerte abrazo. Cuando me pongo de rodillas, todo cambia, todo cambia. El problema se hace pequeño y su gloria se derrama. Cuando me pongo de rodillas, todo cambia, todo cambia. El problema se hace pequeño y su gloria se derrama.